Paz y unidad. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Eh, Mi nombre es Fidel Pacheco. Ya en alguna otra ocasión les he presentado algún tema. Soy miembro del grupo Micael de Celaya, Guanajuato, del Centro Mater Unitatis. Les mando un saludo a todos nuestros hermanos que se encuentran en diversos centros Micael que están viendo este video. Y pues de alguna manera quiero presentarles esta nueva manera de poner temas para nosotros como partes de Micael. Estos temas queremos presentarlos de alguna manera que sean un poco más dinámicos para que podamos tener entendimiento y tratar de hacerlos de alguna manera más entendibles, de alguna manera. Los siguientes temas que vamos a estar presentando son temas de interés común, tipo catequesis para todos los micaelitas, para todos los de formación permanente, inclusive para todos aquellos que se están, ¿cómo se puede decir?, integrando a nuestro grupo, a nuestro estilo de vida. Les agradezco su paciencia para con nosotros en la presentación de estos temas y estos temas van a estar fomentados a algo así como les comentaba de catequesis, en la cuales pues lo pueden ver todos y nos van a hacer recordar ciertas cosas que aunque las teníamos presentes, las vamos a poder recordar y asimilar un poco más, ¿ok? Entonces comencemos. Tu palabra es antorcha de mis pasos y luz en mi camino. Esta es parte del Salmo 119. Empezamos con nuestros temas que es Dios nos habla. Este tema es sobre la Biblia y antes de empezar, vamos a hacernos una reflexión sobre lo siguiente. ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Qué significa la Biblia para mi vida? ¿Qué dificultad tenemos para leer la Biblia? ¿Qué vemos en la Biblia? Estas preguntas o estas reflexiones las vamos a tratar de hacer, eh, pues las vamos a tratar de contestar durante todos estos temas, ¿ok? Continuamos. Biblia, palabra de Dios. Pues vamos a empezar escuchando un trozo de la misma Biblia. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no regresan hasta haber empapado la tierra y haberla hecho germinar, dando simiente para sembrar, el pan para comer, así será la palabra que salga de mi boca. La Biblia es la palabra de Dios que viene a nosotros como la lluvia para empapar la tierra de nuestra vida y hacerla fecunda, dándonos a conocer el plan de Dios sobre nosotros. La Biblia es una historia de amor. Es el pensamiento de Dios expresado con palabras humanas. El centro de toda la Biblia es Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne. También algo que tenemos que tener en cuenta que la Biblia pues es ecuménica, ya que siempre habla de una unión entre todos como parte de un mismo Dios. Continuamos. Los libros de la Biblia, la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros. Es una colección de 73 libros que recogen y reviven la historia de salvación, historia de la alianza de Dios con los hombres. Se divide en dos grandes partes, en Antiguo Testamento o tiempo anterior a Cristo y Nuevo Testamento, en la que encontramos la persona de Cristo tal como la vivieron las primeras comunidades cristianas. En el Antiguo Testamento consta de 46 libros. Su contenido central es el paso o Pascua de Dios liberando a su pueblo de la esclavitud de Egipto, sellando con él una alianza en la espera del Mesías. Todo el Antiguo Testamento, básicamente, pues aquí está, aquí lo encontramos resumido. El Nuevo Testamento consta de 27 libros centrados en Jesús, el Mesías esperado. El acontecimiento central es la muerte y resurrección de Jesús, su paso Pascua de este mundo al Padre. En Jesús se sella la nueva alianza para todos nosotros. Continuamos. ¿Cómo se escribió la Biblia? La Biblia se fue escribiendo en gran parte
a partir de acontecimientos históricos en los que el pueblo veía la intervención de Dios. Pues como recordaremos, la Biblia, bueno, más bien no recordaremos, como sabemos, eh, al escribir la Biblia fue mucho, mucho tiempo después de todo de lo que nos habla ella, y pues aquí vamos a ver un poquito de lo que es el proceso. Por estos acontecimientos no se escribían como puede hacerse en un periódico. El proceso era más o menos así. Ocurría el hecho histórico, por ejemplo, el paso del Mar Rojo. Quienes lo vivieron recordaban el hecho y lo contaban a sus hijos. Así que se iba transmitiendo de generación en generación durante años y a veces durante varios siglos. Pero no solo se transmitía el hecho en sí, sino el significado de fe que para el pueblo tenía ese hecho. Así se iba variando y enriqueciendo la narración. Y después, por fin, algunas personas del pueblo iban anotando, resumiendo, escribiendo estos acontecimientos junto con el pensamiento y la vida del pueblo. Pues era un proceso de que iba pasando oralmente hacia las generaciones hasta que a alguien se le ocurrió plasmar eso que sabían o esas tradiciones que se iban pasando de generación en generación, y fue escribiendo poco a poco todos los, todas las cosas que se tenían que te querían dar a conocer. Pero no solamente era eso, sino que también escribían sobre los acontecimientos o sobre la forma de vida que tenían en esa época. Continuemos con la siguiente. En la composición de la Biblia encontramos dos factores muy importantes, que era la realidad o situación que vive el pueblo y la fe de la comunidad. La Biblia fue escrita a lo largo de 11 siglos y naturalmente la realidad tuvo muchos cambios y la fe fue madurando. Al cambiar la situación que vivía el pueblo, éste veía los hechos pasados con ojos nuevos o distintos. Así se explica que en las narraciones bíblicas haya representaciones de la misma historia, pero contada de maneras diversas. Quiero pedirles, antes de continuar, quiero pedirles una disculpa. Luego van a escuchar ruidos. Estoy grabando en vivo. Bueno, ya lo verán ustedes grabados, pero estoy grabando y pues por aquí cerca pasan carros, mi familia anda por aquí, entonces les pido una disculpa por los ruidos e intervenciones que luego de repente pueda tener. ¿Ok? ¿Quiénes escribieron la Biblia? La Biblia fue escrita por personas y grupos de personas muy variadas: historiadores, profetas, sabios, sacerdotes, poetas, evangelistas, apóstoles, todos ellos inspirados por el Espíritu Santo, muy importante. Por eso decimos que el primer autor de la Biblia es Dios, pero Dios dejó que cada uno escribiera a su modo, según su capacidad, sus conocimientos y su estilo propio. La Biblia es un libro divino porque su autor principal es Dios, que se revela e inspira a los autores sagrados. Un libro humano, porque tiene como autores a hombres de diferentes tiempos y culturas que escribieron inspirados por Dios mismo. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para rebatir, para corregir, para guiar en el bien. Esto es parte de la Biblia, es parte este es un pequeño fragmento, y como ven, todo esto es inspiración de Dios. Y no solamente nos inspira Dios a muchas cosas, nos inspira a hacer y a llegar a demasiados corazones. Continuemos. Ok, diversos géneros literarios o modos de decir. La persona humana tiene modos muy variados de expresarse. No es lo mismo la forma de escribir las noticias en un periódico que en una parábola, o la historia que se cuenta para que sirva de ejemplo. No es lo mismo la poesía que cuentan las hazañas de un héroe que una carta. No leemos igual el código de trabajo que los refranes populares, etcétera. Son diversos ejemplos de que podemos encontrar diversas acciones o diversas maneras de decir varias cosas, ya que cada quien tiene su propio estilo y su inspiración diferente. Además de esto, hay que tener en cuenta la manera de ser de los diversos países. Aún hablando la misma lengua, se expresan de manera distinta. También hay que tener en cuenta la época. Conforme pasa el tiempo, va cambiando la forma de expresarse. Obviamente, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí mismo en Guanajuato, Mm, ¿cuántas veces no encontramos o hay diferencia entre la forma de hablar, por ejemplo, de la gente de León a la gente de aquí de Celaya? Más o menos, ¿no? Hay también formas de expresión que no podemos entenderlas al pie de la letra. Por ejemplo, si oímos decir
a que una persona todo lo ve negro, no pensamos que tiene un defecto en la vista y que no ve ningún color, ni el rojo ni el verde, sino que entendemos que es una persona que todo lo ve mal, que es una persona muy pesimista. Si entendiéramos esta frase al pie de letra, palabra por palabra, estaríamos en un error. Tenemos que conocer todo esto para saber qué quisieron decir personas que vivieron y escribieron en otros tiempos y en otros países muy, muy lejanos. También esto pasa con la Biblia. Y no solamente con la Biblia, pasa con muchos géneros literarios y con muchas maneras, ¿no? Siempre, por ejemplo, cuando escuchamos una canción que a lo mejor tiene una versión, una versión anterior a la que estamos escuchando y pues es en su forma de interpretarla y de cantarla hasta la misma música, es un poquito diferente sin dejar de ser la canción original. Eh, Como decía, esto también pasa con la Biblia. Fue escrita hace cientos de años, entre el siglo X antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, y en Oriente, donde con frecuencia para decir una idea se contaba toda una historia. Lo importante no es la historia que cuentan, sino lo que quiere decir a través de la historia. Por ejemplo, para decir que el sufrimiento no es castigo de Dios, se cuenta, un ejemplo de todo esto es el libro de Job. En la Biblia hay distintos modos de decir o géneros literarios, libros de historia, textos de leyes, refranes populares, ejemplos para ayudar a una vida buena, parábolas, libros proféticos, poesía, etcétera, una infinidad de géneros. Tenemos que estar bien atentos para saber cuál es el modo de decir o género literario de cada trozo de la Biblia para poder comprender su mensaje correctamente. Diferentes interpretaciones, diferentes tiempos, y todo eso ponerlo en contexto con nuestro propio tiempo. Continuamos. Para descubrir la intención del autor hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios. Para comprender exactamente lo que el autor propone en sus escritos, hay que tener en cuenta el modo de pensar, de expresarse, de narrar, que se usaba en tiempo del escritor, y también las expresiones que entonces se usaban en la conversación ordinaria. Esto es una conclusión que se sacó en el Concilio Vaticano II. La que sigue, Magisterio de la Biblia. Y comenzamos con esta pregunta. ¿Quién nos dará la orientación necesaria para poder comprender correctamente el mensaje que Dios nos da en la Biblia? Jesús, esto se responde con lo siguiente, también encontrado en la Biblia. Jesús dejó a los apóstoles la misión de enseñar y esta misión debe continuar hasta el fin del mundo. Por ello, los apóstoles encargaron a otros que predicaran y enseñaran. Son los obispos y el Papa. Sus enseñanzas dirigidas a todos los fieles las llamamos magisterio de la Iglesia. Fíjense, en la Biblia se encuentra todo esto. Esto es impresionante. Sépanlo bien, nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, ya que ninguna profecía viene de una decisión humana. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada únicamente al magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. El Papa, los obispos, no es enseñar por enseñar o interpretar como ellos les dan, se entienden, sino que se tiene que interpretar de acuerdo a un estudio y de acuerdo al magisterio de la Iglesia, la misma palabra de Dios lo dice. Los sacerdotes, los catequistas, animadores de la comunidad, etcétera, tienen que transmitir no lo que entienden individualmente, en tal texto de la Sagrada Escritura, sino aquello que enseña la Iglesia Católica por medio del magisterio del Papa y de los obispos. No es lo que yo creo, ni lo que creen otras personas, simplemente es lo que los obispos y los papas y el Papa nos enseñan. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Esto es muy, 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 muy padre. Este texto nos dice que el Papa y los obispos hay que escucharlos con fe, como al mismo Cristo. Continuemos. Nos comprometemos con Dios y con los hermanos. La Biblia no es un libro más. Dios mismo nos habla a través de la Biblia. Debemos leerla con fe, respeto, con el corazón abierto, en actitud de acogida para que nuestra vida quede empapada de la palabra de Dios.
y ésta sea fecunda en nosotros. Así pues, sería bueno que cada uno pensase lo siguiente: ¿busco la manera de instruirme cada vez más en el conocimiento de la Biblia? ¿Qué hago para que otras personas la conozcan y la vivan? La leo, la medito, para ver si mi vida está de acuerdo con el plan de Dios. ¿Hacemos reflexión en familia, en comunidad? ¿Asisto con fe a escuchar la palabra de Dios en las celebraciones de la palabra y de la Eucaristía? Esto sería como llevarnos de tarea, como reflexión. ¿Qué es lo que hacemos para llegar a más gente? ¿Nuestra familia la lee? ¿Yo mismo me doy el tiempo para leer la Biblia? Creo que son buenas preguntas que podríamos interiorizar para cada uno de nosotros. Perdón, continuamos. Diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante. Yo creo que también esta es una parte muy importante que podríamos empezar a entender o a ver, porque como saben los hermanos de diferentes confesiones de fe, y estoy hablando por ejemplo, de los protestantes, de los anglicanos y de todo ese tipo de todos los cristianos, eh, tenemos pues la Biblia, pero también tenemos diferentes interpretaciones de ver, y creo que sí, esta es una buena interpretación de la diferencia entre las que hay la Biblia católica y la Biblia protestante, porque sí hay un poco de diferencia, sobre todo en estas dos ramos del cristianismo. Bueno, en el Nuevo Testamento todos tenemos los mismos libros, es obvio. En el Antiguo Testamento los hermanos de otras confesiones de fe tienen 7 libros menos: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y los 2 Macabeos. La explicación es que los judíos de Palestina no tenían estos libros, pero sí estaban en la traducción griega del Antiguo Testamento, que usaban los judíos que vivían en otros países y que no entendían el hebreo. Cuando los apóstoles salieron a predicar, tomaron esta traducción griega llamada de los 70, ya que se atribuía a 70 sabios. Esta traducción tenía los 46 libros en el Antiguo Testamento. La Iglesia en el año 382 estableció la lista oficial tomando los 46 libros de la Biblia griega que se venían usando desde el siglo II. Los protestantes en el siglo XVI no aceptaron la decisión de la Iglesia primitiva y tomaron solo los 39 libros que usaban los judíos no cristianos de Palestina. En la Biblia católica algunas veces aparecen solo 45 libros en el Antiguo Testamento, porque se unen el libro de Esdras con el de Nehemías, haciendo que de los dos, uno solo, pero su contenido es exactamente el mismo. Y hay algunas otras diferencias, pero pues eso ya lo estaremos pues a lo mejor profundizando más adelante en algún otro tema. Y a continuación, leeremos con despacio esta oración, dejando que Dios nos hable. Las palabras son del Salmo 119. Pondré mi felicidad en tus mandatos. Jamás me olvidaré de tus palabras. ¿Cómo conservará pura su vida el joven? Guardando tus palabras. Escondí tus palabras en mi pecho, para no pecar nunca en contra tuya. Concédeme tu favor y viviré y guardaré de tus palabras. Ese fue mi consuelo en las angustias. Tus palabras me darán vida. Señor, siempre he dicho que era un bien para mí guardar tus palabras. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu felicidad permanece de generación en generación, igual que la tierra que tú fundaste. Qué dulce es tu palabra al paladar, más dulce que la miel para mi boca. Tu palabra es antorcha de mis pasos y luz de mi camino. Tú eres mi protector y mi escudo. Yo confío en tu palabra. Mis ojos están abiertos ya antes de la hora de despertar, con el fin de mediar tu palabra. Gente importante me persigue sin razón, pero mi corazón teme más tus palabras. Han sido tu salvación, Señor. Espero en tu palabra. Y con esto terminamos. Les pido mil disculpas si encuentran algún error en la redacción. Si ven algo más, les pido por favor que a lo mejor me lo hagan saber en los comentarios
del video o hacérnoslo llegar mediante su presidente de Micael, de donde siquiera que estén, para que nos lo hagan llegar a nosotros, al Centro Micael Mater Unitatis, o ustedes mismos, como les comento en sus comentarios, y me hagan una retroalimentación para yo también no quedarme en el error ni que los demás se queden en el error. ¿Ok? Se me olvidaba, como les comenté, voy a seguir subiendo este tema por medio de PDF al grupo, a sus grupos se los haremos llegar para que quien guste pueda hacer, leerlo de sus plataformas, de sus teléfonos y como les comento, nos hagan llegar sus comentarios. Les agradezco y nos vemos la siguiente semana. Gracias.